Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos miércoles 29 de mayo de este 2013. Vamos a tener hoy un programa especial. Es de esos programas que nos ayudan. Yo espero que este programa vamos a hablar de tanatología, además de informativo, de tener usted información. Yo espero también que le ayude en caso de que usted esté necesitando esta materia o cuando usted la necesite. Tarde que temprano necesitamos la tanatología. Y yo creo que es una de esas profesiones, de esas ayudas, de esos apoyos que todo mundo necesitamos algún día, y entonces es bueno entenderle, es bueno saberle, y ojalá que le sirva bastante. A mí me da mucho gusto recibir aquí a la licenciada Paola Robles. Paola Robles es psicóloga y es tanatóloga, y todo el programa vamos a hacer la entrevista con Paola porque vamos a platicar amplio y detallado sobre la tanatología. Están contentas y contentos ahí en el grupo de tanatólogos porque acaban de inaugurar ya su centro. Era un sueño que tenía este grupo, su centro de tanatología aquí en Chihuahua. Es una profesión que ha avanzado mucho. Aquí han estado algunos tanatólogos, algunas tanatólogas aquí en el programa, hablando de este programa que además en estos tiempos de Chihuahua, en estos últimos años en que tenemos tanta muerte, tantas personas muertas y sobre todo relacionadas con la violencia, esta profesión se hace más necesaria. Yo le doy la bienvenida a Paola. Bienvenida, Paola, a Paola Robles. Te agradezco mucho que estés aquí. No es la primera vez que vienes, ya has venido otras veces a Ecos de Mirabal. Te agradezco mucho que estés acá, Paola, para que podamos hablar amplio y tendido sobre este tema que es tan importante. Acaban de inaugurar su centro de tanatología aquí en Chihuahua. Empezamos por ahí, ¿cómo no nos platicas cómo fue esta apertura, desde cuándo se planeó, qué implica tener un centro, qué implica para Chihuahua, qué implica para ustedes, y de ahí arrancamos la plática, ¿te parece? Ok, claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación otra vez. Y sí, la verdad es que estábamos muy ilusionadas de tener ese paso, ¿no?, de la inauguración. Dice Marinés, nuestra presidenta, que es la presentación del niño en sociedad. Sí. Porque pues tener un centro de atención hace que tengamos más cobertura, que tengamos más capacidad de responder, ¿no?, a la comunidad. Y pues sí, como acabas de mencionar, hay mucha necesidad, ¿no? Entonces, la tanatología, por lo regular, nosotros que iniciamos en 2006, iniciamos con un voluntariado en el Hospital General. Entonces, y que seguimos ahí, seguimos dando la atención. Tenemos mucho más de 1000 beneficiados, pero no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente tener la atención al paciente terminal, sino también el seguimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos casos, con los familiares, con los que quedan? Finalmente, pues el enfermo terminal se va, termina su ciclo, pero ¿qué pasa con las implicaciones, ¿no? ¿Qué pasa con lo que queda? Y aparte, nosotros nos enfocamos mucho en educación a la población. Queremos que nuestro mensaje llegue a todo el mundo. Queremos que sepan que la tanatología es vida, al final de cuentas. ¿Qué te parece, Paola, si empezamos, porque habrá mucha gente que nos está viendo que sepa qué es la tanatología, pero habrá gente que no sepa? ¿Qué te parece si nos dices qué es la tanatología? ¿De qué se trata esto? ¿Para qué sirve? ¿Quién la puede ofrecer? ¿A quién se le puede ofrecer? Y bueno, entramos en detalle del tema, ¿no? Claro. En la tanatología, por lo regular, nos alburean, ¿no? Cuando decimos que eres tanatóloga, ay, te gusta, etcétera, ¿no? Entonces, la tanatología en realidad es la ciencia que estudia, o la disciplina que estudia todo lo relacionado con muerte y pérdida. Después evolucionó y es todos los procesos implicados en cualquier tipo de pérdida, no necesariamente en muerte. Entonces, por eso la necesidad del centro de cubrir otro tipo de pérdidas, no solo de enfermedad terminal. Tenemos desde pérdidas, se pueden decir pequeñas, ¿no?, de cambio de casa,
o pérdidas de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, De pareja. Pérdidas de hijos o por asesinato, etcétera. Entonces, la tanatología de eso se encarga, de todo el manejo de pérdidas. Así es. ¿Qué manejo o qué ofrece la tanatología a las personas que tienen una pérdida, dependiendo del caso? Por ejemplo, en el caso de muerte, cuando a una persona se le muere a alguien, un ser querido, obviamente, ¿qué le ofrece? ¿Qué me ofrece a mí la tanatología? Y nos vamos así como de partes en partes, porque también vamos a ver al ratito qué le ofrece a la persona que va a morir, ¿no? Es decir, al enfermo terminal, por ejemplo. Pero ¿qué le ofrece, por ejemplo, a los deudos? O sea, ¿qué le ofrece a la persona que pierde a un ser querido? Uh-huh. Como dices bien, hay varios pasos, ¿no? Uh-huh. Y aplicamos el acompañamiento, se le llama al tratamiento, por decirlo de alguna manera, se le llama acompañamiento, dependiendo de la necesidad, ya sea doliente o ya sea una persona que se va a ir. Entonces, cuando es una persona que se va a ir, lo que intentamos es que descubra como todo el sentido que ha tenido su vida para que pueda morir en paz, uh-huh. ¿no? Que no tenga asuntos pendientes, que las relaciones entre la familia queden sanadas, que sigan todos los perdones que por lo regular no hacemos, todas las gracias, todo el cariño que por lo regular no expresamos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que ofrecemos el acompañamiento tanto a la persona, al enfermo terminal, uh-huh. como a los deudos, es decir, hay un acompañamiento. Yo creo que aquí habría que decir, Paola, seguramente, que la tanatología no es, el acompañamiento de tanatología no es terapia, es decir, no es psicología, es algo distinto, porque la tanatología la pueden aplicar personas que no son psicólogos, personas que no, incluso que no han estudiado pues una carrera propiamente. Yo creo que no tardan en ofrecer esta carrera ya como tal, ¿no? Uh-huh. En profesionalizarla pues como una carrera universitaria, supongo yo, ¿no? Sí, sería un muy buen avance, ¿no? de la tanatología que se considera. En otras partes del mundo hay maestrías, por ejemplo, uh-huh. en tanatología. En México todavía seguimos en diplomado. Uh-huh. Pero efectivamente cualquier persona que quisiera estudiar tanatología lo puede hacer, nada más tiene que ser mayor de edad. Uh-huh. Dentro del centro tenemos un equipo muy padre porque es multidisciplinario. Tenemos psicólogos, desde psicólogos puros que son altamente efectivos. Tenemos pues psicólogos, tenemos abogados, médicos. Entonces, si tú haces el complemento de todas las ciencias junto con la tanatología, te haces altamente efectivo. Así es, así es. ¿Qué diferencia hay entre acompañar a una persona, a una persona enferma terminal, cuando se es adulto o adulto mayor o joven, por ejemplo? Sí, hay mucha diferencia porque las pérdidas a través del desarrollo son diferentes, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo perder a lo mejor una mamá joven que sus hijos pues a lo mejor van a resentir el que no esté en sus graduaciones, en sus bodas, con sus hijos, a acompañar a un adulto mayor que ya a lo mejor cumplió todo su proceso de vida, ¿no? Ya pudo experimentar la vida en su totalidad. O a un niño o niña, por ejemplo. O a un niño que por lo regular uno siente que es como antinatural que se mueran los hijos, por ejemplo, antes que los papás o los jóvenes, porque pues uno siente que no han vivido completamente, ¿no? Pero la tanatología nos enseña que todos tenemos vidas completas, aunque nos veamos jóvenes, ya experimentamos una vida completa porque nuestro mensaje de amor ya se dio, ¿no? Entonces, mucho del acompañamiento es enseñarle a la gente que todos tenemos nuestra línea y que no hay manera ni de adelantar ni de atrasar la muerte. Llega cuando tiene que llegar, ¿no? Entonces, como no sabemos cuándo tiene que llegar, entonces por eso tenemos que vivir, ¿no? Uh-huh. Y estar preparados para perder cualquier cosa, ¿no? O sea, muchas veces el sufrimiento viene del apego, de cosas absurdas, que nos apegamos a cosas absurdas. Entonces, eso es lo que maneja la tanatología, el ir desprendiéndonos, no en el sentido de, bueno, ya no me va a importar nada, sino debido a que me importa, lo disfruto y estoy preparada para dejarlo ir. Esto es bien difícil, es muy difícil. Yo, la verdad, pues admiro mucho a las personas que son desprendidas y que están preparadas pues para morir.
pero me parece algo difícil. Adelantito, así me gustaría que tú nos dieras algunos tips o que nos dijeras más o menos cómo le hagamos. En tu caso muy, muy personal, Paula, que te ha tocado atender, dar acompañamiento a distintas personas que están en estado terminal, ¿cómo no nos cuentas algún testimonio, obviamente sin nombre ni nada, pero algún caso real que te haya tocado acompañar para tener como más idea, más claridad de cómo funciona esto y cómo es el comportamiento de una persona en situación terminal y cómo debe ser también este acompañamiento profesional del tanatólogo o la tanatóloga? Cuéntanos algún caso el que se te haya hecho a lo mejor alguno más difícil y uno más fácil quizá. Ajá. De hecho, bueno, te quisiera contar dos perspectivas, ¿no? Porque cuando nosotros ofrecemos el diploma de tanatología y capacitamos profesionales, pero les dejamos algo bien, siempre se lo remarcamos una y otra vez. La tanatología te da una teoría, ¿no? En la que te dice, bueno, para que tú consigas tus metas, pues la persona tiene que estar tranquila, perdonar, amar, o sea, te da como todos los pasos y pasas por todas las etapas y al final de cuentas como que muere en paz. Pero es raro que al hacer un acompañamiento logres eso. O sea, muchas veces lo más que puedes hacer es como enlazar con los médicos, por ejemplo, ¿no? Que no entiendo en qué idioma me están hablando, entonces enlazas para que sepan qué es la enfermedad, qué es lo que va a pasar, cómo ir aceptando que se va acercando el final, ¿no? Y hay veces que hacemos todo conforme al libro y son casos que nos salen hermosos, todos los perdones, están todos muy tranquilos, llega el padre y no se muere la persona, ¿no? Entonces nos quedamos así como, realmente nosotros no decidimos, ¿no? O sea, no, entonces, y hay esos otros casos en los que ves cómo tras un accidente, por ejemplo, les cambió la vida completamente a la familia y son casos muy difíciles de acompañar, ¿no? Porque pues es diferente cuando es una enfermedad que lleva su proceso a cuando es un accidente que es algo como muy súbito, ¿no? Entonces el hacer que toda la familia se despida y que vayan al mismo tiempo aceptando el proceso es muy complicado, ¿no? Entonces tenemos de todo. A ver, cuéntanos algún caso así que te haya tocado y que te haya a ti pues no, quizás no marcado, pero que te haya llamado la atención, particularmente te haya llamado la atención. A mí los casos que más me llaman la atención son, por ejemplo, los del adulto mayor que ha tenido una vida muy plena, ¿no? Hay lo que nosotros obtenemos, porque es mucho más lo que nosotros obtenemos que lo que podemos ofrecer, son esas experiencias de vida en la que, por ejemplo, una señora de 80 años tuvo un matrimonio perfecto, ¿no? Y el esposo la cuidaba y estuvo con ella hasta el último momento. Y yo le preguntaba a ella, ¿qué es lo que más disfrutó de la vida? Entonces ella decía, no, pues que mi esposo, que nos la pasábamos muy bien, nos íbamos de fiesta. Empezó a contar toda su vida. Y mientras ella contaba su vida, sus hijas la estaban escuchando. Y no te imaginas cómo las liberó a esas hijas el saber que su mamá había disfrutado de su vida todo ese tiempo. Entonces, eso es a lo que nosotros nos da como el saber que lo hicimos bien, que hicimos bien el acompañamiento. Entonces, después de platicar su vida, curiosamente, la señora entra en coma. Pasa un tiempo, despierta un poquito, se despide de sus familiares y muere. Entonces, ahí en realidad se pudiera decir que no hicimos mucho más que escuchar a la persona, pero esa simple intervención pudo como que cerrar a toda la familia, ¿no? Entonces muchas veces dicen, yo no quiero estudiar tanatología porque no voy a poder, va a ser bien difícil, vamos a ver mucho sufrimiento. Y sí, la verdad es que sí se ve mucho sufrimiento, pero si lo pudieras ver desde la otra perspectiva, te das cuenta que todos tenemos la habilidad para acompañar a alguien. En este caso, por ejemplo, esta señora, esta adulta mayor, ella sabía que iba a morir, o sea, era una persona que tenía una enfermedad y estaba consciente que iba a morir. Sí, todos o casi todos saben que va a morir, ¿no? Porque una cosa que nos pasa muy común es, no le digan el diagnóstico porque se va a deprimir, no le digan. Pero, por ejemplo, yo en los casos entraba y les decía, ¿qué tiene? No, pues ya me voy a morir porque tengo cáncer y no sé, pero no le vas a decir a mi familia porque ellos no saben. Entonces es como muchos secretos que en realidad todo el mundo sabe todo, ¿no? Entonces
Es muy interesante. En ese el caso, por acompañamiento. ejemplo, que es muy frecuente el cáncer terminal, ¿no? Es conveniente decirle a la persona, o sea, la persona que va a morir, la persona la enferma terminal, es conveniente que sepa que va a morir. Sí. Sí. ¿A ti te gustaría saber, por ejemplo? Pues sí, creo que sí. Ay, qué difícil, qué Sí, difícil. por lo regular les preguntamos a los familiares, ¿no? Porque dicen, no le digas. Entonces, a ver, ¿a ti te gustaría saber? Que finalmente, ¿quién es el dueño de la vida? ¿No? Pues es uno mismo. Entonces, al menos a mí sí me gustaría saber que tengo, a lo mejor, nunca nos dan los cuánto tiempo, ¿verdad? Pero sí, al menos a mí sí me gustaría saber. Como si tienes cáncer terminal, por ejemplo. Sí, tengo, no sé, medio año, un año para acomodar todos mis asuntos, por ejemplo, ¿no? O decir, hay veces que dicen, es que se va a deprimir, bueno, que elija cómo quiere acabar con su último tiempo, ¿no? Pero que cada quien elija. Entonces, por eso siempre sugerimos que, O sea, que se les diga. Lo conveniente, pues, en términos de respeto, etcétera, es sí que la persona sepa, cuando se trata de una persona en una situación terminal, o sea, de un enfermo terminal. Que puede ser una persona adulta mayor, pero puede ser un joven también, ¿no? Por ejemplo. O un niño también. O un niño. En el caso de los niños, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para decirle que va a morir? Se les explica, pues, de una forma como a lo mejor hasta en un cuento o cosas así, ¿no? O sea, en un lenguaje que el niño pueda comprender. Pero lo que siempre nos ha maravillado es la sabiduría de los niños en esta posición, ¿no? O sea, el niño te dice, ya sé que me voy a morir. O sea, no hay que explicarle mucho. No, es mucho más el trabajo con los papás o mucho más el trabajo con los hermanos, por ejemplo, el pesado. Pero el enfermo por lo regular sabe y se deja llevar en el proceso. Es muy raro que no se dejen llevar. Cuando dice se dejan llevar, aceptan. Se dejan asistir en el proceso. Es decir, aceptan que se van a morir, porque puede haber una etapa de negación en el que diga, no me quiero morir, o de mucho enojo. No sé si haya etapas por las que pase una persona cuando se entera que se va a morir, que son etapas o procesos normales. No sé, de mucho enojo, de mucho dolor, y luego de aceptación, o no sé cómo funciona. Sí, cuando reciben la noticia, pues por lo regular es el momento en que entra el amortiguador, le llamamos, y negamos la realidad, ¿no? Es la negación. Muchas veces hacemos entrenamientos con los médicos, por ejemplo, también cuando nos dicen, es que no sé cómo dar la noticia porque se enojan, lloran. Entonces les decimos, bueno, sí intenta ser lo más amoroso posible, ¿no? Pero una mala noticia pues siempre va a ser una mala noticia, ¿no? Entonces les dan la mala noticia y pues sí hay un periodo de mucha alteración, se pudiera decir. Sí hay mucho enojo, pero después pasan a otra etapa en la que ya empiezan como a luchar, ¿no? Y ya cuando... A decir, tengo que hacer algo para evitarlo. Sí, pues. voy a tomarme el tratamiento, voy a hacer lo que digan, vamos a intentarlo. Si se puede, si lo se puede, tenemos que intentar, etcétera. Después, pues ya cuando no hay mucho más médicamente hablando que se pueda hacer, entonces pues ya a lo mejor entran en periodo de depresión, y por último la aceptación. ¿No? Okay. Y cada quien tiene su proceso. Hay quien recorre este proceso muy rápido y hay quien se tarda, pues. Sí, y hay personas que también se quedan estancados en alguna etapa, pero es raro. O sea, sí hay, pero no es tan frecuente como se pensaría. Ok, ¿cómo le haces, por ejemplo, si se queda una persona estancada en la depresión o en el dolor o en la negación, etcétera, para ayudarle a que salga? Porque el chiste es que cubran todo este proceso y lleguen a la aceptación, que es lo que les da tranquilidad, supongo, la aceptación. Pues nosotros lo estándar, por decirlo de alguna manera, porque cada caso es diferente, es mucho de validación de emociones, ¿no? O sea, es mucho de, tienes razón, o sea, de ponernos en su lugar y decir, bueno, no es un momento bonito, no es un momento en el que uno podría estar bien, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo mucho, si tú anduvieras por la calle, tu vida es perfecta, tu familia te quiere, tú los quieres de vuelta, no tienes ningún problema económico, tienes perfecta salud, y entras en estado de crisis, yo te diría, ok, necesitamos medicamentos, por ejemplo, ¿no? Pero en este momento tienes toda la razón para estar así, ¿no? Entonces sí es mucho de validación, y cuando el paciente se siente como, ok, es normal lo que estoy pasando, y la familia deja de presionarlo, tienes que estar bien, entonces solo
empieza a transferirse a la otra etapa. Pero Cuando- sí es un trabajo un- de etapas, por De decirlo alguna manera. etapas, de etapas, sí, sí. Es raro, pues, que vayas de la etapa de la impresión a la etapa De aceptación. de la aceptación así de rapidito, ¿no? Sí hay personas que lo hacen, pero no es recomendable, porque puede ser que esté escondiendo las emociones reales, por decirlo de alguna manera. Entonces sí hay casos en los que nos topamos con que, por ejemplo, mataron a mi hijo y ya estoy bien. Entonces Pues no. nos sentimos así como que, ¡uy! Mal pronóstico. Porque por lo regular al cabo del año cae toda la reacción que debimos de haber tenido en ese momento. La reacción normal, digamos, ¿no? Ujú. Lo ideal entonces es, en el caso del paciente, de la persona en situación terminal, una persona enferma terminal, entonces es que llegue a esta etapa de la aceptación. O sea, que llegue a esta etapa de la aceptación y entonces cuando llega a la etapa de la aceptación empieza a tener lo que tú llamas tranquilidad, a perdonar, a procesar, a ver qué va a hacer con su vida, a tener paz y a despedirse, digamos. Así es. Eso es así como lo ideal, digamos, en términos de tanatología, en términos Eso es lo que dice la teoría. Lo que dice la teoría. Ajá. Y bueno, pues se despide la persona, ¿no? ¿Qué es lo más común? ¿Que sí ocurra eso o que no ocurra eso? Siempre vamos a tener asuntos pendientes, ¿no? Entonces, de lo que nosotros hemos tenido la experiencia, por lo regular son buenas experiencias en las que sí se cumple el proceso, pero también hay esas otras experiencias en las que definitivamente no se cumple el proceso, ¿no? Y a lo mejor porque no hay tiempo, ¿no? O sea, muchas veces tenemos la mala costumbre en México de ir con el médico ya cuando nos estamos muriendo, no de prevenir. Entonces, cuando ya tenemos la noticia, a lo mejor ya es muy tarde como para hacer todo el proceso. Porque es tardado, no es así, No es rápido. no es de días, pues. Se puede tardar meses Puede ser meses. en un proceso, pues, ¿no? O sea, de pasar de una etapa a otra, porque hay que asimilar la eventualidad, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que más atora? ¿Los conflictos, los pleitos? ¿Qué es lo que más le atora a la persona que va a morir? Lo que más detiene, podría decirse, a la persona es no haber tenido una vida con sentido. El no haber podido hacer algo significativo con su vida, ¿no? Algo importante, o sea, el sentir que mi vida no dejó algo, como la trascendencia, ¿no? Wow. Eso como primera, y después pues todos esos resentimientos absurdos que tenemos a veces a las personas, ¿no? A la otra persona ni se ha enterado que nos debe algo, pero nosotros estamos me debe, nunca lo voy a perdonar. Entonces muchas veces las faltas de los perdones es el segundo. Yo perdonar y que me perdonen, las dos cosas. Ajá. O sea, los rencores, pues. Los rencores. Pero esto de la trascendencia, qué interesante. Es decir, como personas tenemos una gran necesidad de trascender. Ahí se nota en la tanatología lo detecta, pues. De hacer algo, no sé, o sea, no sé, en términos profesionales, en términos económicos, en términos familiares, en términos... Por lo regular es más como qué tanto amor di o qué tanto amor recibí, por ejemplo, ¿no? O si, por ejemplo, crié a mis hijos de la manera adecuada, si van a ser hombres de bien, si van a dejar ellos algo, o si mi recuerdo va a ser bonito, ¿no? O sea, si la gente me va a olvidar, porque pues la verdad es que no es una gran pérdida para la humanidad. Entonces eso muchas veces detiene mucho el proceso. Es decir, digamos, trasladándolo a una etapa preventiva, digamos, o una etapa previa, como tú decías, de la vida, de lo que tendría que ser. Entonces, digamos que para morir en paz, quienes estamos ahorita viviendo, se supone que bien, nunca sabemos si ahorita tenemos un accidente, pero entonces lo recomendable es hacernos un análisis para ver qué tanto queremos y qué tanto nos quieren.
qué tanto amor estamos dando, qué tanto a la hora de irnos nos van a recordar, qué tanto, quiénes y qué tanto nos van a recordar. Y si vemos que no, si vemos que pues como que no hay, como dice el refrán, perro que nos ladre, entonces pues hay que buscarle, hay que hacer trabajo porque a la hora de la hora eso cuenta para sentirme a gusto. O sea, a la gente que se está yendo le interesa qué está dejando, pues, en términos de amor, de todos los amores, pues, ¿no? Sí, es con mis acciones qué tanto di. ¿Qué tanto di amor a través de mis acciones, no? Wow. Entonces, eso es un punto muy importante. Ok. Ahí entra, por ejemplo, el tratar de no ser tan egoístas, porque el egoísmo es algo que impide mucho el amor, ¿no? Me parece. Ser solidarios o solidarias a veces con las personas de corazón, o sea, dar esta solidaridad, pues cuando te nace, o no posponerla, porque luego tú tienes como el pendiente de atender a alguien, a alguna amiga, algún amigo, a tu familia, y pues no la atiendes porque no tienes tiempo, ¿no? Como darte el tiempo para entregar tu cariño, entregar tu amor, entregar tu solidaridad, dejar egoísmos, etcétera, porque a la hora de irte eso cuenta para irte en paz. Así es. Pues por ahí va, sí. Por ahí va la moraleja, digamos. Sí, o sea, finalmente vamos a pensar en qué ocupamos nuestro tiempo, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos en la tele, o estamos en la computadora, o estamos trabajando para obtener dinero y cosas así, y cosas que pues están bien, ¿no? O sea, tampoco es como, ay no, vive una vida perfecta, date al otro, tampoco, eso es imposible, ¿no? Pero muchas veces podemos ser altruistas de muchas maneras y no lo hacemos, ¿no? Entonces a la hora de que ya está cercana la salida, ¿no? Decimos, no lo hice, sí, incluso con mis propios hijos o con mis hermanos. A lo mejor nunca visité a mi mamá, nunca visité a mis abuelos, o me pedían cosas que estaban en mi poder y por flojera no lo hice, ¿no? Entonces, sí, qué egoísta fui, o sea, todo el mundo sabemos qué tan egoístas somos, ¿no? Ajá. Entonces, o me enfoqué en obtener lo que yo quería, ¿no? En lugar de que eso que tú quieres sea un bien mayor para todos, ¿no? O sea, finalmente hay personas también que son altruistas, pero lo hacen por una imagen. Sí, claro, no, el chiste es que sea de corazón, ¿no? Ajá, entonces eso tampoco cuenta, ¿no? Entonces, si vamos a entrarnos a una causa hacia los demás, pues sí tendría que ser con esa motivación, ¿no? De entregar amor, y que las personas generen salud a partir de lo que yo hago por los demás. Ya. Paola, nos vamos a ir a un corte, y regresamos. Ahorita que regresemos, me gustaría que platicáramos sobre qué hacer con los deudos, qué hacer con las personas que se quedan llorando, pues, la pérdida, todo este proceso que tienen que pasar. Y hablar un poquito de las otras pérdidas, de la pérdida de pareja, de la pérdida de cosas materiales, etcétera. Nos vamos a un corte y regresamos con este tema de tanatología. Estamos en Ecos de Mirabal. Estoy platicando con Paola Robles. Ella es psicóloga, es tanatóloga, y estamos platicando sobre esta especialidad, la tanatología, lo que implica, lo que apoya, lo que aporta a las enfermas, a las personas enfermas terminales. Esta ciencia que se le llama del bien morir, la tanatología, y bueno, ¿cómo apoya a las personas que están en esta etapa terminal cuando mueren? Y también decíamos a los deudos, a las personas que se quedan llorando la pérdida de su ser querido cuando muere, ¿no? En este caso, Paola, también hay todo un proceso, ¿no? Hay un proceso de duelo, lo que se le llama de duelo normal, que hay que pasar. Y ahorita decías, cuando tenemos una mamá que se le muere el hijo y nos dice, ya estoy bien, otro día, se le ve bien, pareciera que se le ve bien, o a un hijo cuando se le muere la mamá, o a un marido que se le muere la esposa, etcétera, etcétera. Alguien que pensaríamos que tendría que estar necesariamente sufriendo, y tú dices, malo.
malo porque no es normal y tarde que temprano va a caer en una depresión y a lo mejor peor. Pues en un proceso emocional difícil, ¿no? No necesariamente todos caen en depresión, pero sí en un proceso emocional difícil. Y sí, el trabajo con los dolientes es muy, muy interesante y es más largo, ¿no? Porque muchas veces nos dicen los dolientes, es que ¿por qué estoy tan mal si yo sé que todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces muchas veces no entendemos o nos rebelamos contra la vida, contra Dios, etcétera. No entendemos por qué esa persona se va, ¿no? Incluso hay veces que la persona que se va tiene 120 años, por exagerarte algo, ¿no? Y no, es que, o sea, no era su tiempo, ¿no? Dicen las personas. Y es que no sea su tiempo, porque como te digo, todos tenemos nuestro tiempo. Pero lo que a veces no nos llega a como caer el 20 es ¿por qué nos duele tanto? Por lo que significa esa persona para nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, esta abuelita que te digo que tenía 100 y tantos años, su bisnieta lloraba desconsoladamente, ¿no? ¿Por qué? Porque para esa bisnieta era su mamá, o sea, no era su bisabuela, era su mamá. Entonces, ella pierde a su mamá, no pierde a su bisabuela. Entonces, ¿qué significa? Pues que pierde el amor incondicional, pierde la persona que la está criando, pierde la persona que le ayuda a funcionar a la mejor, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil el proceso de duelo, por lo que significa la pérdida. No solo porque la presencia de la persona se fue. Ya. O sea, ¿qué vacío te deja esa persona? Así es. En esos términos es que te duele. Ajá. En esos términos es tu dolor, es tu duelo. Sí. En los términos de lo que significa, es decir, en esos términos te deja el vacío, pues, así ¿no? Es. Ajá. Porque puede ser, ya te entiendo y yo espero que las personas que nos están viendo también entiendan. Es decir, puede ser un marido y bueno, puede ser que signifique tanto para mí que me desgarra el hecho de que muera. Pero puede ser un marido que da gracias a Dios que se haya ido, ¿no? No tanto, sí puede ser. No, se ha pasado. Se ha pasado, no lo dudo, pero que quizá no esté significando ya tanto, pues, que sea una persona, no que sea una persona X, pero no es tan significante, no es tan significativo, es decir, puede ser que sí sufro y siento su ausencia, pero no me desgarra, pues, ¿no? No me desgarra. O sea, va a estar en términos de qué tanto me tengo que adaptar, ¿no? O sea, si una persona cumple muchas funciones dentro de nuestra vida, entonces cuando esta persona se va, tengo que buscar formas de compensar todas esas funciones que tenía. Entonces, mientras más tenga yo que compensar, más va a ser el sufrimiento, ¿sí? Pero si la persona a lo mejor era demasiado independiente, sí, a lo mejor en términos de amor pues se quería mucho a la persona, etcétera, pero no va a ser tanto el sufrimiento mientras más independientes seamos de la persona. En cuanto a funciones, ¿sí? Pero en cuanto a amor, mientras más amemos a la persona, más vamos a sufrir, aunque esa persona no necesariamente tenga muchas funciones en mi vida. Sí, por eso obviamente las pérdidas más sentidas, más dolorosas, pues son papás, mamás, hijos, hijas, maridos, hermanas, es decir, esta gente, por supuesto, amigas muy queridas, esta gente con la que tú convives, con la que tú, a la gente más cercana a la que tú más quieres, ¿no? Ahora, pero puede ser también ocasionalmente que a veces esa cercanía no es la persona que tú pensabas, es decir, tu mamá sino que puede ser la abuela o la bisabuela que cumple ese rol. Eso a veces no lo entendemos, pero puede ocurrir. Ahora, en el proceso de acompañamiento, ¿cuáles son estas etapas que debe de pasar la persona doliente? Es igual que las que describimos anteriormente, nada más que aquí pues hay que hacer el desprendimiento y la readaptación, ¿no? Entonces son como objetos que se tienen que agregar al proceso de duelo, ¿no? O sea, no es la persona es como la persona que va a morir, por ejemplo, es nada más como desprenderse, ¿no? Y aquí los dolientes hay que desprenderse más reacomodar. Entonces ahí es donde está
lo interesante del proceso. Es decir, viene también una etapa de negación, o sea, Sí. de no acepto. Igual. Una etapa... De enojo. Culpa. De culpa, también hay culpa. Hay mucha culpa. Generalmente hay culpa. Sobre todo Tenemos en culpa México. de no lo traté bien, no la traté bien, Pude haber hecho más, etcétera. De cierta depresión y finalmente de aceptación. Así es. De aceptación y de adaptación. En el reacomodo tiene que haber una adaptación. Es decir, me tengo que adaptar a vivir sin esa persona. Y lo ideal es vivir feliz. Así Además, es recuperar el disfrute en la vida, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, que a muchas personas en este proceso les cuesta trabajo llegar hasta allá, pero finalmente llegan, ¿no? Sí. El tiempo es distinto, es decir, cada quien tiene sus tiempos. Ajá, su tiempo. Sí, va a depender de todos los factores, ¿no? O sea, como decíamos, no va a ser lo mismo perder a mi hijo, ¿no? Que apenas bebé a lo mejor, a perder a mi mamá ya de 80, 90 años, o perder, por ejemplo, a una madre de familia que a lo mejor es madre soltera y tenía que tener todos los roles de la casa, de crianza de los hijos. Va a ser mucho más el impacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, los libros te dicen que 2 años tiene que ser de proceso normal, por decirlo de alguna manera, pero yo no puedo pensar que una mamá que vio y estuvo de testigo de cómo mataron a su hijo de una forma brutal se pueda recuperar en 2 años. Se puede prolongar. Se puede prolongar y no necesariamente lo hace patológico. Ya, ok. O personas que a lo mejor son muy dependientes, que les cuesta más trabajo o sea, aparte del desprendimiento, tengo que reacomodarme y cambiar mi personalidad o mi forma de actuar para darme cuenta de lo que perdí, ¿me explico? Entonces es mucho el cambio que se requeriría en esa persona, entonces en 2 años a lo mejor tampoco se consigue. Entonces aquí para hacer esta para también hacer esta parte como preventiva, digamos, igual como la hicimos hace rato con la persona terminal, pero en este caso del doliente, entonces una recomendación sería, por ejemplo, para todo mundo vamos a enfrentar duelos tarde que temprano, todo mundo. Entonces, para enfrentar bien nuestros duelos, porque nunca se enfrentan bien, pero para enfrentar mejor nuestros duelos, hay que procurar ser personas independientes. Es decir, es importante siempre será bueno ser independiente, pero en la medida en que somos independientes y que eventualmente vamos a ser dolientes, nos vamos a ir acomodando mejor en esta vida. En la medida en que vayamos dependiendo de otras personas, cuando esas personas se nos mueren, pues nos van a mover el piso, pues, considerablemente. Entonces, en muchos términos hay que ser independientes. En términos económicos, emocionales, en muchos términos, pues. Vamos a decir, en cuestión de responsabilidad, sobre todo en el sentido de que uno tiene que ir eligiendo cómo vivir, ¿no? O sea, tener varios sentidos de vida también es otra forma de independencia, ¿no? Vamos a decir, generar otras habilidades, ¿no? O sea, si yo por alguna razón no pudiera seguir siendo psicóloga o no pudiera seguir siendo tanatóloga, pues debo de tener un plan B, ¿no? Un plan C, D, E, etcétera. Wow. ¿Por qué? Porque si no, toda mi vida se centra en una sola función, ¿no? Entonces, la independencia tiene que ver no tiene que ver con no me voy a relacionar con nadie para no sufrir, claro, sino tiene que ver me relaciono con las personas en amor, ¿sí? Pero no hago que ellos sean los dueños de mi vida o que toda mi vida gire alrededor de ellos, ¿no? Ese es el término de independencia emocional, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es amar plenamente a otra persona, porque puedes amarlo incondicionalmente y no te pega tanto el que no cumpla tus expectativas, por ejemplo, el que no haga lo que tú dices, el que no puedas controlar a la otra persona, etcétera. Entonces, la independencia tiene que ver con términos de responsabilidad, de decir, esta es la vida que yo quiero vivir, estas son las decisiones que tomo con esa vida, y no dejar que otras personas controlen mi vida, por ejemplo. Sí. Es difícil, sí, porque tienes tu razón en el sentido de
porque se puede malinterpretar en el sentido de, ok, tengo independencia emocional, entonces no tengo amores, ¿no? Voy por la vida para no sufrir, pues no tengo perro que me ladre y entonces no sufro, ¿no? No sufro la pérdida. No sufro la pérdida. Pero no, pues no funciona así, es al contrario. Decíamos que justamente para morirnos en paz hay que tener perro que nos ladre, ¿no? Entonces, el asunto acá, en el término de independencia, de madurez emocional, tiene que ver con cómo establezco estas relaciones emocionales, ¿no? Con qué independencia, es decir, con qué autonomía en términos de que no me controlen. Que la no felicidad no controlar, dependa ¿no? de la otra persona, ¿no? Exacto. Y en ese es difícil. Esto se oye así como, se oye muy ideal, pero es difícil porque todas las personas tendemos a tener cierta dependencia emocional. Hay ahí como una dependencia emocional de todos tipos, con hijos, mamás, papás, esposo, marido, es decir, es bastante difícil tener un manejo pues así ideal, ¿no? En términos emocionales. En términos de sobrevivencia, digamos, ahí sí se complica, porque lo ideal, pues sí, es ir por la vida buscando la manera de yo hacerme cargo de mí misma, es decir, de ser autosuficiente. Pero tenemos luego esquemas en los que esto se complica y en los que muchas mujeres, por ejemplo, dependen económicamente de sus maridos y aunque trabajan muchísimo en su casa se sienten dependientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora que se puede morir el marido, sí se les desajusta su vida porque dejan de tener un ingreso, porque no saben qué hacer, qué va a pasar, etcétera, ¿no? No tenemos estos esquemas sociales en la familia en los que las personas, tanto el hombre como la mujer, tienen esa autosuficiencia económica, ¿no? Ahí se complica pues un poquito. Habrá muchas que sí, pero... Incluso a lo mejor no necesariamente en muerte, en divorcios o en exacto. infidelidad, por ejemplo, que ya perdió al marido por que se fue con otra persona. Muchas veces es lo que intentamos transmitir, ¿no? Tú puedes amar mucho a la persona, no hay problema en eso, de hecho se recomienda, ¿sí? Pero eso no implica que dependas en su totalidad, o sea, uno tiene que tener varios planes, ¿no? O sea, uno tiene que prevenir que si cualquier cosa pasa, uno va a tener la habilidad de salir adelante, de trabajar, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas mujeres les dan vidas dificilísimas en violencia intrafamiliar, incluso mujeres le dan vida dificilísima a hombres, ¿no? También. Y cuando yo les pregunto por qué no se separan, no, pues es que me mantiene, yo no sé trabajar, qué haría sin él, etcétera. Entonces, en esos términos de independencia me refiero, ¿no? A que tú tengas las habilidades suficientes como para tomar decisiones y que si algo pasa, si una situación fuera de tu control pasa, tú tengas cómo responder ante esa situación, ¿no? Entonces, sí. Ese aspecto también lo maneja la tanatología. Sí. Entonces, es muy amplio. Sí, nos quedan unos pocos minutos, Paola. Las personas que nos están viendo y que eventualmente dicen, pues a mí me gustaría saberle un poquito más, o cuando tenga necesidad quiero acudir al centro de tanatología, ya sea porque puedo tener a una persona enferma terminal o porque yo puedo ser doliente, etcétera. ¿A dónde acudir? ¿Dónde quedó el centro de tanatología? ¿Qué teléfonos? Danos todos los datos. Sí, el teléfono del CETAN, le decimos por sus siglas, es 415-1111. Es muy sencillo, 415-1111. Tenemos un horario de atención de 9 a 1 y de 4 a 7, de lunes a viernes. ¿El servicio es gratuito? ¿Hay cuotas? Eso es que bueno que preguntas, es un aspecto muy importante que queremos hacerle llegar a la comunidad. Nadie se queda sin atención. Sí tenemos costos de recuperación, puesto que la operación pues tiene un costo, pero les hacemos un estudio socioeconómico y la cuota depende de sus capacidades, ¿no? E incluso hay veces en que sí definitivamente damos gratuitamente el servicio. Y aparte del acompañamiento tenemos muchos otros servicios, entonces
que se acerquen a nosotros a preguntar las pláticas que tenemos, las capacitaciones, los diplomados, tenemos muchas ofertas para que el ser humano se desarrolle integralmente, ¿no? Entonces, van a estar dando pláticas continuamente, diplomados, ¿qué más? Estamos dando cursos, talleres, pláticas, vamos a las escuelas. Si nos quieren llamar de cualquier grupo o cualquier institución, vamos a su institución y capacitamos a su personal, les hablamos de aspectos de tanatología específicos. Y aparte del acompañamiento, y seguimos en el hospital también con la atención al paciente. ¿Cuánta gente está ahí en este centro? ¿Cuántos tanatólogos, tanatólogas están ofreciendo sus servicios ahorita? Tenemos aproximadamente 20 socios, 20. Que son bastantes. ¿Bastantitos? No todos hacemos acompañamiento, bueno, no todos hacen acompañamiento, algunos se dedican a aspectos académicos, por ejemplo, ¿no? Pero son 20, y de nuestras generaciones de tanatología estamos llegando casi al 150 tanatólogos, casi egresados. ¿Y andan trabajando por su cuenta? ¿O? Andan algunos por su cuenta, algunos están voluntariando con nosotros, pero es amplia la oferta, ¿no? Sí, fíjate, Paola, qué bueno que voy a repetir el teléfono para que llamen 415-1111, está sencillo. ¿Dónde está? Estamos en calle Berna, 2202, Colonia Mirador. 2202. Ajá. Pues está cómodo, pues. Sí, está accesible. Está accesible. Tenemos página de Facebook también, para que nos sigan por ahí. Perfecto. Y ahí estamos dando un concurso ahorita, entonces. Mira. Métanse al Facebook. 415-1111, llamen y pregunten por todo lo que ustedes quieran. Fíjate, Paola, y fíjese usted que nos escucha, qué importante que ya se abrió este centro, porque además de este acompañamiento que están dando, están todos estos cursos que nos ayudan mucho a vivir mejor para la hora de morir, que es el chiste al final de cuentas de la tanatología. Enseñarnos a vivir bien para el bien morir. Es correcto, ¿verdad, Así Paola? Es. Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Yo creo que es un tema que siempre caerá bien, que siempre ayudará y que nos ayuda a reflexionar y que nos ayuda a ser mejores personas, yo creo, la tanatología. Muchísimas gracias, como siempre, al personal técnico. Ahora dejaron solo a Gerardo Ramírez y es nuevo camarógrafo. O sea, ¿qué pasó con Iván Jaques, que siempre sí se fue a comer? ¿Y dónde quedó Armando Tarango? Pues que se fue. Está ya.